sobre el formulario que nosotros realizamos o encuesta que nosotros realizamos en Google Drive. Nuestro tema al realizar esta encuesta fue el Big Data. Mi compañera Julieta a continuación les va a dar una breve introducción sobre qué es el Big Data. Bueno, la Big Data se refiere al análisis y procedimientos de conjuntos de datos extremadamente grandes que son demasiado complejos para ser tratados con métodos tradicionales. Estos conjuntos de datos pueden provenir de diversas fuentes como redes sociales, sensores, transacciones financieras, entre otros. El análisis de Big Data permite identificar patrones, tendencias y relaciones que pueden ser útiles para la toma de decisiones en diferentes ámbitos. Bueno, en total fueron 21 personas que respondieron nuestra encuesta. A continuación, en la primera pregunta, podemos observar que un 38.1% respondieron que nunca ha ido a hablar del Big Data y un 61.9% he oído hablar de Big Data, pero no sé mucho al respecto. Y la pregunta en esto consiste en que cuál es su nivel de familiaridad con el concepto de Big Data. En la segunda pregunta dice que ¿utilizas herramientas de análisis de datos en tu trabajo o estudios? Con una respuesta de siempre, un 52.4% respondieron esa pregunta y un 47.6% respondieron muy poco, o sea, 10 personas. En la tercera pregunta es una pregunta abierta que dice, ¿qué tan importante crees que la recopilación y análisis de datos en el campo de la optometría? Es una pregunta abierta, podemos observar que las 21 personas respondieron ya su punto de vista respecto a la pregunta. En la cuarta pregunta es algo similar. Aquí dice, ¿cuál crees que es el mayor beneficio del Big Data para las empresas u organizaciones? Las personas dieron su punto de vista. Y en la quinta pregunta dice, ¿utilizas aplicaciones o servicios en línea que recopilan datos sobre tus actividades? Con un 85.7%, 18 personas respondieron que sí. Y con un 14.3%, 3 personas respondieron que no. En la pregunta número 6, respondieron 21 personas, que dice, ¿te preocupa la privacidad de tus datos en el área de la Big Data? Bueno, podemos observar que con un 81% respondieron 17 personas que posiblemente les preocupaba su privacidad de los datos en la era de la Big Data. Un 19% podemos observar que claro que les preocupa la privacidad de la Big Data, que respondieron 4 personas. En la pregunta 7 dice, ¿te gustaría que tu historial de salud visual se compartiera automáticamente entre diferentes profesionales de salud para mejorar la atención? Aquí podemos observar un diagrama de barra donde se ven los porcentajes de cada respuesta de los encuestados. En la pregunta número 8 dice, ¿cree que el análisis de datos podría mejorar la precisión de las prescripciones de lentes y el diagnóstico de problemas visuales? Esta es una pregunta abierta donde cada encuestado tenía la posibilidad de escribir su punto de vista. Podemos observar 21 respuestas donde cada uno dio cómo creía que el análisis de datos podría mejorar la precisión de las percepciones. En la pregunta 9 dice, ¿qué beneficios esperarías ver en la atención oftalmológica si se implementaran soluciones de la Big Data? Esta es, como la anterior, una pregunta abierta donde cada persona decía qué beneficios esperaría si ver la atención oftalmológica si se implementaran soluciones en la Big Data. En la pregunta número 10 dice si conoce algún ejemplo de cómo la Big Data se ha utilizado con éxito en el campo de la optometría y la oftalmología. Podemos observar con un 95.2, o
o sea, 20 personas respondieron que no conocían ningún ejemplo. Y podemos observar que un 4.8%, o sea, una persona respondió que sí conocía un ejemplo de cómo la Big Data se ha utilizado con éxito en el campo de la optometría y la oftalmología. Bueno, en la pregunta número 11, si en la anterior pregunta tu respuesta fue sí, hablando sobre un ejemplo que conozcas. Bueno, esta pregunta número 11 va relacionada con la pregunta 10, pero como vemos que la mayoría de las personas respondieron no, esta pregunta pues fue negativa, por así decirlo. En la 12, ¿qué tan satisfecho estás con las soluciones de Big Data que actualmente utiliza su organización? Con un 47.6%, 10 personas respondieron que neutral. Con un 38.1%, 8 personas respondieron satisfechos y con un 14.3%, 3 personas respondieron muy satisfechos. En la pregunta 13, dice, ¿crees que el Big Data plantea desafíos éticos en términos de privacidad y seguridad de los datos? Con un 95.2%, 20 personas respondieron que sí. Y con un 4.8%, esto quiere decir que una sola persona respondió que no. En la pregunta 14, ¿te gustaría aprender más sobre cómo funcionan las tecnologías del Big Data? Con un 57.1%, 12 personas respondieron que pues tal vez les interesaría aprender y un 42.9%, 9 personas respondieron que sí. En nuestra última pregunta, pues hicimos la siguiente pregunta, valga la redundancia. ¿Conoces algunas empresas o sectores que utilizan activamente el Big Data en sus operaciones? Con un 40.5%, pues 19 personas respondieron que no. Pero con un 9.5%, 2 personas respondieron pues que sí conocían una empresa que utilizaba activamente el Big Data. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y puedes ver este video donde nosotros estamos explicando pues nuestro trabajo. Nuestro grupo está conformado por Julieta Salgado y Valentina Andrea Pérez y mi persona Linda Salazar. Nosotras somos estudiantes de optometría primer semestre 1B. Entonces, pues nada, muchas gracias por ver este video. Chao.